Muchas gracias por venir a la presentación del libro de Ezequiel Seidenberg, las versiones del Tao Te Ching de Ezequiel, editadas por Como un Lugar, la editorial Como un Lugar, que nos trae este libro. No sé, yo a Ezequiel lo conocí en los tiempos de pandemia, como que empezamos a tener contacto, por más que yo sabía quién era, y había estado pisteando este libro que se llama 50 Estados, son 13 poetas contemporáneos de Estados Unidos, que acá, bueno, yo caí en la operación que hace Ezequiel, ¿no? Me encantaban los poemas, me parecían espectaculares, y aparte veía voces muy distintas, no sé, un poeta de Ohio, una poeta de Santa Bárbara, y no sé, una era mujer, otra era trans, cosas muy distintas, y aparte cada poeta, cada parte de la compilación tenía una entrevista al autor. Y obviamente, ¿viste? Yo tengo una cuenta de Instagram que comparto cosas de poesía y quería etiquetar a los autores y no encontraba ningún autor, ¿viste? Primero yo voy a etiquetar a este Leroy Davis de Ohio, @ Leroy Davis, no parecía. Digo, bueno, qué sé yo, un poeta raro. Tranca. Me llamaba la atención por la edad, digo, tendría que tener Instagram, pero no tenía. Y voy al segundo autor, lo busco etiquetar, tampoco estaba, bueno, hasta que en un momento, ¿viste? Ya sospecho de que había algo extraño ahí, y Ezequiel termina revelándome, bueno, que en realidad eran 13 voces de él, en una operación medio al estilo Pessoa, y yo decía, ¿pero qué onda las entrevistas? Si cada autor está entrevistado. Y me dice, no, pasa que le mandé la entrevista de cada autor a amigues poetas diversos, y a partir de los textos, de los poemas, ellos generaban las respuestas. Bueno, esa es la operación que está en este libro, que es 50 estados, que es la operación, que es muy potente, pero aparte el libro es espectacular, ¿no? No es un libro que vale la pena solamente leerlo porque hay una operación, no, es un librazo para mí. Cuando dicen de Ezequiel que es un gran traductor, yo digo, sí, es cierto, pero para mí es uno de los mejores escritores de poesía contemporáneos. Así que nada, es hermoso poder estar acá presentando su libro. La operación en este caso es que Ezequiel no está. Igual. Un happening. O sea, ojalá que nos esté viendo por el vivo de Instagram. Yo creo que sí. Te mandamos un saludo ese. Estamos acá presentando tu libro. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por venir a la... Bueno, todo lo que dije. Bueno, Bueno, ese querido te acaba de elogiar un montón. Lo verás más adelante. Claro, queda grabado el vivo Sí, igual. sí, Ya, sí, en algún por momento. No te pierdas los primeros 5 minutos del vivo. Bueno, y en ese tiempo que empecé a establecer contacto con ese, teníamos ahí un evento virtual, la pandemia, en ese momento tan complicado para encontrarnos, y habíamos hecho un evento que era Poesía en tu sofá. Y en ese evento me acuerdo que yo había 2 poemas que leía juntos. Uno es uno que dice algo así como, lo tengo por acá para no olvidármelo, pero dice: el porvenir es tan irrevocable como el rígido ayer. No hay una cosa que no sea una letra silenciosa de la eterna escritura indescifrable, cuyo libro es el tiempo. Quien se aleja de su casa ya ha vuelto. Nuestra vida es la senda futura y la recorrida. El rigor ya ha tejido la madeja, no tengas miedo, la poesía te va a acompañar siempre. La cárcel es oscura, la firme trama es de incesante hierro, y en algún rincón de tu encierro puede haber una luz, una hendidura. El camino es fatal como la flecha, y en las grietas está Dios que acecha. Y yo leía ese poema junto a este de Ezequiel. Éramos cowboys de la impermanencia, más rápidos que nuestra propia sombra. Ahora me ves, ahora no me ves. Éramos el caballo de los dos, cada beso era un cactus lleno de agua, un arma oculta en una Biblia hueca. Éramos monjes del gatillo fácil. Ahora me ves, ahora no me ves. Y esos 2 poemas para mí van juntos, como que dialogaban. El primero en realidad es un poema de Borges, que es para una versión del I Ching, para la traducción del año 75 del I Ching, que hace Daza, que es como la traducción canónica del I Ching, que la hace Richard
Wilhelm, que es un sinólogo y ¿no? estudioso como de lo chino y teólogo. Bueno, Richard Wilhelm también hace una traducción del Tao Te Ching, quizás la traducción también más canónica. Justo recién con Ari charlábamos de las traducciones que hay un montón, ¿no? Está la de Úrsula K. Le Guin, está la de, mira, tengo una acá que es tremendamente mala, que es esta. Pobre. Luis, No sabemos quién es. Luis Cárcamo, editor. Perdón, Luis Cárcamo. Luis Cárcamo, editor, que hace una traducción... Mira si nos sigue. Luis. Mirá, para un ejemplo, ¿no? Dice el primer poema de Luis Cárcamo. Dice, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. El nombre que se le puede dar no es su verdadero nombre. Sin nombre es el principio del universo. Y con nombre es la madre de todas las cosas. Desde el no ser comprendemos su esencia. Y desde el ser solo vemos su apariencia. Ambas cosas, ser y no ser, tienen el mismo origen, aunque distinto nombre. Su identidad es el misterio. Y en este misterio se halla la puerta de toda maravilla. Y solo para comparar, aunque ese dijo no compares, leo la de Ezequiel. El camino que puede transitarse, ese no es el camino. El nombre que se puede pronunciar, ese no es el camino. El principio del cielo y de la tierra es innombrable. Los nombres son la madre de todas las cosas. Si no se lo desea, se ve lo que está oculto. Y cuando lo que mira es el deseo, apenas puede verse lo deseado. Existe lo diverso, pero el principio es uno, aunque los nombres cambian. Misterio de misterios, la puerta a lo escondido. Así abre el libro de Ezequiel, las versiones de Ezequiel para el Tao Te Ching, y ahora le cedo la palabra al poeta, al gran poeta Mati Méndez, que es parte de la editorial Como un lugar, que nos trae este hermoso libro, que pueden adquirir en esa mesita que está un poco escondida, pero ahí se lo agarran y lo pagan, ¿no? Por supuesto. Bueno, gracias. Bueno, un aplauso para Mati, para Como un lugar. Y para mí también. Bueno, gracias querido. Gracias a Tommy que organizó básicamente todo esto porque yo no estaba acá para organizarlo y estaba un poco saturado. Bueno, me encanta que haya tanta gente en este lugar íntimo, que sea tan lindo esto, para la poesía, para leer poesía y para pensar el Tao. No sé, me parece algo extraño en este momento. O no, justamente en este momento. De hecho, quiero abrir leyendo uno solo. Después vamos a hacer unas charlas, unas lecturas que ya presentará. Pero quería empezar con uno, que es el 17, que me parece que queda muy, muy bien para este momento. Los verdaderos líderes son los desconocidos. Después vienen los líderes que la gente conoce y tanto admira. Luego vienen aquellos que las personas temen. Y al fin, a los que odian. No se puede confiar en quien no tiene fe. Pero cuando las cosas se hacen como la gente junta dice, lo logramos. Un poco en tono con lo que venías diciendo de generar algo colectivo como el libro de 50 estados, en donde le propuso a otros poetas también aportar su mirada para el libro. Siempre me parece que Ezequiel, igual no es un elogio a Ezequiel todo esto, vamos a hablar del Tao, pero bueno, siempre es difícil, siempre me legó bastante como esta idea de lo colectivo y de hacer la editorial de una manera también muy cooperativa. Yo soy la parte de Buenos Aires de la editorial, estamos también Eliana Hernández y Ezequiel en Estados Unidos y Mariana Espada, la diseñadora, y otras cosas también, como todo es, en España. Y nada, siempre se sintió como un trabajo muy lindo, horizontal y de todo eso opinar, y de la misma manera como pensamos la poesía y pensamos los textos que queremos publicar. Quiero decir muchas cosas, pero no sé por dónde empezar. No quiero hablar tanto del Tao porque ya va a hablar gente que sabe más del tema. Sí quería decir que, bueno, como elegí este poema para empezar, se puede agarrar el Tao Ciento de muchos lugares, por muchas puntas. No sé si llamarlo oráculo, siento que eso no lo deja muy, no sé si está buena la palabra oráculo, pero
Sí, pero no sé cómo explicarlo. Algo de que un poco cuando necesitas alguna respuesta por un lado, hay algo que el Tao siempre está trabajando eh, que me sorprende. O sea, lo he encontrado en muchos momentos distintos y siempre me ayudó a pensar algo que me parece muy hermoso. Eh, bueno, eso. En relación a la editorial, algo que sí nos parece muy importante remarcar es que los textos los difundimos gratis a través de una licencia que es Creative Commons, que nada, nuestra idea es poder difundir la cultura, si van la cultura es pública, y es parte también del manifiesto que Ezequiel también tiene escrito por ahí. Si van al Instagram pueden ver en la bio todos los libros, también vienen con ensayos, también se pueden leer, se pueden difundir, etcétera. Obviamente es importante también adquirir el libro y bueno, bancar las editoriales independientes, está todo muy difícil y por ahora no voy a entrar en todo el tema político porque bueno, nos angustia un poco, pero lo podemos hablar también y nada, está bueno también bancar y poder reimprimirlos en algún momento. Y aparte el objeto nos parece un objeto muy hermoso, con el diseño de Mariana, estamos muy contentos con la colección que se está armando. Así que, bueno, eso, más que nada, propongo que hable gente que sabe más. Eh, Tengo una duda ahí con los organizadores. Si poner los audios de Ezequiel o presentar a los. Es verdad. ¿Estaba eso? Bueno, Escuchamos sí, uno, escuchamos. Vamos a escuchar una, una versión del Tao Te Ching de Ezequiel Seidenberg en su voz que nos mandó hace muy poquito, nos lo mandó hoy porque bueno, ese está con COVID, parece que hay una ola ya de COVID. Así que bueno, lo escuchamos y después ya presento a nuestros ilustres invitados. El camino nos viene a recordar, aunque a veces se vuelva sentencioso, un enigma mayor. ¿Por qué la humanidad se empeña en distanciarse de su propia existencia común, del mundo como ambiente público y compartido? Emergencia climática o nuevos genocidios coloniales. Todos lo saben, nadie lo practica. Al Tao, en cualquier caso, no le importa acusar ni castigar, sino más bien cuidar y repartir. Y por eso sugiere un tipo de gobierno maternal en lugar de la lógica paterna de clanes y sentidos enfrentados, de la escasez como pretexto de la acumulación, la guerra y las fronteras. El camino descree del relato del bien versus el mal. Que todo el mundo sepa lo que es bueno, eso es el mal, define el Tao lapidario, y no vuelve a ocuparse del asunto. Sobre el bien se prodiga un poco más, aunque de forma ambigua o imprecisa. El bien es como el agua, es sin esfuerzo. El bien es impecable. En cuanto a la moral, amén de despacharse contra la moralina, que suele resurgir cuando el camino cae en el olvido, simplifica las tablas de la ley a una única regla, por cierto, más amable y efectiva que la retribución, la reciprocidad hospitalaria. Como es literalmente una forma de andar y no un contrato, que en consecuencia pueda reducirse a sus cláusulas, decimos que ese pacto es un cambio. El del Tao supone un juramento hipocrático de sentido común. A quien se porta bien, lo trato bien. A quien se porta no tan bien, también. El bien se trata de tratarse bien. ese era un fragmento del ensayo con el que viene el libro, que me parece un ensayo muy lúcido, que creo que algunas cosas se van a retomar en la charla también. Pero bueno, sí, también marcar eso, que los libritos vienen con ensayos siempre que se pueda, que me parece también como interesante para pensar lo que hace la poesía y como, nada, creo que hay algo que está poco criticado, ¿no? O poco charlado también la poesía como género. 49. Featuring Juana Diasbaje, también conocida como Sor Juana Inés de la Cruz.
Si algo no tiene el sabio, es corazón. Su corazón es el de todo el mundo. A quien se porta bien, lo trato bien. A quien se porta no tan bien, también. El bien se trata de tratarse bien. Confío en quien merece mi confianza y en quien no la merece igual confío. El bien se trata de tenerse fe. Para vivir en este mundo, el sabio funde su corazón con el del mundo. La gente le regala su atención y él trata como un chico a todo el mundo. Bueno, sirvan las palabras de Ezequiel para presentar a Eduardo Mangiarotti, que es, él me dijo que lo presente como que haga una presentación no muy rimbombante, así que voy a decir, es el cura a cargo de la iglesia de San Gabriel, que es la iglesia de Vicente López, en la cual hoy estuve el martes, hoy lo pasé a buscar por ahí y dije, qué flashero, estoy pasando a buscar a un amigo por su iglesia. Digo, esto es espectacular. Así que para presentar a Eduardo Mangiarotti y a Ezequiel Gato, que también me pidió que no lo presente con todos sus títulos, sino que simplemente diga todos que es humildes. investigador del CONICET. Un lujo, aplausos para ellos y los invitamos a... ¿Cómo están? Buenas noches. Bueno, como le dije a Tommy, no estaba para presentaciones. Igual es gracioso, como los curas somos una raza en extinción, entonces la gente siempre pregunta, ¿y a vos cómo te presento? ¿Sos cura, sacerdote? Y sí, bueno, soy sacerdote. Digo lo de católico, que siento que se lo tengo que aclarar más a mis amigos católicos que a los otros en general, pero y estoy de párroco en Vicente López hace unos años. Y con ese no nos conocemos en persona en realidad. Nos conocemos siempre, de hecho sostuvimos una conversación que nos fue por notas de voz de WhatsApp hace unos días cuando hicimos el Zoom para preparar esto. Y sigo un poco sorprendido de que me haya invitado, veníamos con un intercambio muy lindo hace ya un tiempo largo. Pero yo no soy especialista, yo soy profesor de teología, eso es cierto, pero no soy especialista en esto. Pero después me puse a pensar que todos los domingos tengo que hablar de libros que vienen de un lenguaje oscuro y antiguo, y el autor no está físicamente presente ahí para explicarlos él, así que esto no va a ser tan distinto de un domingo en misa, y estoy vestido mucho más relajado, así que esto va a ser una cosa mucho más tranquila. Pero yo en realidad quería empezar, recién le decía a ese que tenía un par de preguntas para vos, y viste que Tommy en el prólogo dice esto que al Tao solamente se llega en un incendio, y vos cuando hoy comentabas en Instagram, cuando hacías el posteo, la historia, decías que a vos este es uno de los libros que te salvó la vida. Sí. Y me parece siempre interesante, viste, que no sé, detrás de cada lectura, sobre todo como estas, siempre hay algo que a uno le caló más hondo. ¿Cómo fue eso? Es una entrevista. Bueno, primero, hola a todos, también para mí un gusto estar acá. Tampoco soy un especialista, pero ni ahí, ni en el Tao ni en el taoísmo, pero de alguna manera sí hace un tiempo que leo sobre estos temas. Y en el posteo de Instagram, donde decía que me salvó la vida, creo que tiene que ver con haber encontrado un tratado que ofrece un principio vital muy poderoso, justamente en buena medida por la indeterminación que tiene ese principio, que es a la vez muy indeterminado, pero por otro lado tiene una especie de piedra caliente en el centro que a mí me sirvió mucho para pensar cuestiones de política, que es algo también de lo que traje hoy, porque creo que es un libro que permite pensar cuestiones de imaginación política, de estrategia política, de orientaciones, muy power. Y en gran medida también dejar de, o bueno, poner entre paréntesis para no ser tan taxativo, cierta relación con lo que uno imagina, con lo que uno proyecta,
con lo que uno en algún momento, en lo que leía ese, me parece está esto de que si uno mira mucho el deseo, perdón, al revés, si uno mira mucho lo deseado, se oscurece el deseo, que me pareció también en su momento una lectura muy liberadora. Salvar la vida en mi caso fue, ahora lo voy pensando, no lo había pensado, formalizado tanto, pero asumir a través de una lectura la posibilidad de repensar qué quiere decir la potencia, qué quiere decir la vitalidad, qué quiere decir inventar, qué quiere decir relacionarse con otros, qué se puede esperar, qué no tiene sentido esperar. Y reponer algo de una idea de reciprocidad también. Esto que está acá no es casual, yo no es que lo apoyé porque vos me lo regalaste, sino porque quería contar que esta conversación nace con un picante que me acaba de regalar Eduardo, que de alguna manera es como un pequeño monumentito a la reciprocidad. No sé si a la reciprocidad, bueno, sí, diferida, porque yo todavía no te regalé nada. Algo va a llegar. Pero el don y contradón ya va a llegar, ya va a llegar. Pero creo que tiene que ver un poco con eso. Y después porque es un libro que se encadena a otro libro que para mí fue tan importante como este, que es El arte de la guerra de Sun Tzu, que es digamos, un libro que retoma el principio operativo del Tao para pensar algo que en el Tao está, creo que menos presente, que es el enfrentamiento, la enemistad y como decía ese recién, esto de que se menciona una vez la maldad y luego no se vuelve a mencionar. Bueno, creo que Sun Tzu es alguien que encara el problema el problema del antagonismo y qué hacer con el antagonismo, que me pareció en su momento y me sigue pareciendo un texto muy, muy interesante para pensar algo que creo que urge pensar, que es la cuestión de la enemistad. Sí, tal cual. Yo me acordaba, yo quiero decir que esta traducción, que hoy tal cual, leyendo la de ese, sé que es pobre, pero esta fue la primera versión del Tao que me acuerdo de leer, cuando tenía 21 años, fue uno de mis momentos, todavía me acuerdo, más gozosos. Se había muerto el abuelo de la que hoy es mi cuñada, que era un gran lector, y mi hermano me llama y me dice, che, me dijo Lore que vengas y te lleves todos los libros de Abraham que vos quieras, que el tipo tenía un piso de su casa, era su biblioteca. Y todavía hasta el día de hoy me acuerdo, me llevé un carrito de supermercado entero de libros, Gratarola, lloraba, me acuerdo. Y entre esos estaba que lo había escuchado nombrar, pero nunca lo había leído. Había estudiado sobre el taoísmo cuando era un joven estudiante de abogacía, pero nunca había tenido un acceso directo al texto, y me acuerdo de leerlo y no poder parar y volver una y otra vez y intuir eso que a mí me pasa mucho cuando leo poesía, y también cuando leo, no todos los libros, porque hay muchos libros de espiritualidad que son más para tirarlos al tacho, usarlos de soporte de mesa que otra cosa, pero cuando uno tiene una lectura que, por falta de una palabra mejor, que tienen presencia, que hablan de una presencia y que te llevan ahí también. Esa era como, no voy a intentar nombrar el Tao porque justamente no tiene nombre, no se lo puede nombrar, pero siempre pienso en esa categoría que para mí es la que de alguna manera está también detrás de este libro, esto de, y que obviamente siempre es inasible, pero al mismo tiempo algo genera, y que hay algo ahí que está siempre en la experiencia mística, que es, no te lo puedo contar y al mismo tiempo no te lo puedo dejar de contar. Esta idea de que es tan intensa, tan profunda la experiencia de encuentro, de revelación, de transformación, que busca plasmarse de alguna manera, más allá después de todas las teorías que dice que algunos dicen que son varios autores, que no, pero también eso, ¿no? La experiencia mística no como esta cosa individualista que uno piensa, sino como una experiencia colectiva, como un contacto con el todo que se plasma y que necesita hacerse palabra, y al mismo tiempo se pelea contra la palabra porque sabe que hay algo que nunca llega a decir. Por eso el lenguaje de la paradoja, que eso sí, digamos, en mi tradición también está muy presente. Sí, a mí ahí se me ocurren un par de cosas que algunas las avanzamos el otro día cuando charlamos un poco para pensar esto, otras creo que no. La primera cuestión que pensaba, el otro día hablábamos con Edu, que para mí también es muy interesante y muy extraño hablar con un teólogo. O sea, vengo de las ciencias sociales más
más modernas y quizá ateas en esa formación, entonces Bueno, viste, aparecen... Borges decía justo que la teología era la más encantadora de todas las ramas de la ciencia ficción, así que Coincido, y la Biblia es la mejor obra de ciencia ficción quizá. Pero pensaba, la otra vez hablábamos de esto, el lugar de la palabra en la Biblia y en el Tao, ¿no? Haciendo, si hay teólogos, vos me vas a perdonar, pero si hay más teólogos acá le pido disculpas, pero bueno, es una charla, vamos a hacer las cosas, vamos a simplificar algunas para que tengan poder. Pero mi planteo era, qué interesante que la Biblia, Génesis 1.1, es alguien dice algo y ese algo funda el mundo, ¿no? Lo crea. O sea, hay una relación causal entre la palabra de Dios y el mundo. Mientras que en el Tao, eso no es así. Digamos, justamente el problema del nombre es un problema central. O sea, el Tao no se puede nombrar. Entonces tenés ahí como una tensión interesante entre qué lugar tiene la palabra en una y otra texto. Pero eso lo hablamos la otra vez. Lo que pensaba ahora, a ver qué te parece, es lo siguiente. Porque pensé, bueno, y entonces, ¿cuáles son? ¿Hay un punto de contacto? Si bien la noción de religión es muy amplia y a veces incluso teniendo una matriz fuertemente occidental, bueno, puede estar llamando religión o dejando de llamar religión, cosas que son diferentes. Pero me parecía que hoy releyendo el Tao encontré un punto de contacto, que es el problema de la separación. Porque me parece que en el Tao, como creo yo también, bueno, no en Génesis, pero sí en general en el pensamiento bíblico, el problema es cuando las cosas se separan. Digamos, el bardo empieza, hay una unidad originaria, y el problema empieza cuando las cosas se separan, ¿no? Cuando ahí nace el mal, nace la diferencia, Y me preguntaba eso, qué ves vos de ese momento, o de ese acontecimiento en el Tao. ¿Está, no está? ¿Estoy diciendo cualquier cosa? yo creo que bueno, siento que esto es casi un trigger de algún examen de teología que tuve que dar en su momento igual, pero pensaba que, a ver, el tema de la separación creo que definitivamente está expresado desde otro lugar, porque si bien en la tradición judeocristiana también, acá vamos a estar simplificando, pero viste, estamos pintando con rodillos, ¿no? Claramente. Pero siempre está como esta idea justamente de que todo se va describiendo de un modo en general más narrativo. También hay experiencia poética y obviamente una experiencia espiritual, mística muy profunda, pero me animaría a decir que en general lo que prima es el relato. Entonces ya eso, comparado con esto, que es poesía y es alta poesía además, es como otro registro del lenguaje. No es que se pelee con eso, pero digo, entonces hay otra manera de escribirlo, pero ciertamente una de las cuestiones es que justamente la separación como tal es algo malo, es visto como algo negativo, y en eso se parece a esta cuestión, o sea, en el taoísmo y en el zen, que es lo que conozco un poquito más, que viste que es como budismo, digamos, ¿no? Ahí como con un remix de taoísmo hermoso, que me encanta, que es un gran cóctel, y también está esta idea, aunque no hay un pecado original, pero sí hay como algún tipo de fragmentación. La dualidad está vista como algo malo, ¿no? El satori justamente es eso, es como ese momento en el que trascendés en lo cotidiano, muchas veces en el zen, que eso también me parece muy lindo del Tao, ¿no? Que esto no se da en la lejanía, sino que en Nirvana se da en el medio de Nirvana y Samsara, se da en medio de lo cotidiano de la vida, pero que está justamente esta idea de que la separación no es algo positivo, y que es una ilusión, ¿no? La dualidad es ilusión, en realidad. Y en el cristianismo está esta idea que se traduce de otros términos, porque son términos interpersonales. Acá, creo que si querés, para marcar una diferencia, acá no digo que se niegue, pero no se habla de un Dios personal, y entonces se lee todo eso en un relato más narrativo y más interpersonal. Pero es una comunión, es algo que se expresa justamente como la restitución de una comunión perdida. Sí, total. Y ahí se combina, ahí hay como una mística que es común, digamos, o una, no una mística común, una orientación mística, Sí, en ese donde se confunde el todo y el individuo, y uno no sabe dónde empieza uno y dónde termina el otro, que es un poco también algo que está en Spinoza, que también es alguien, bueno, que
tranquilamente puede entrar en una matriz de pensamiento del devenir y de la mística como momentos de individualización y momentos de diseminación de uno mismo, como si fuese una concentración y una dispersión. Ahí hay algo que me parece interesante también el tema, para dejarlo nota al pie, pero como pensar esta cuestión de la separación como el mal, o como la condición del mal, y qué pasa si uno piensa, es más, está en Marx mismo, digamos, para ir a otra cosa. El problema empieza cuando empieza a haber en la ideología alemana, el problema empieza cuando el comunismo primitivo se rompe en función de algunas divisiones del trabajo que marcan unas diferencias, y esa diferencia separa la relación de los hombres con sus propias posibilidades y condiciones de producción. Todo esto lo pueden ver en mi materia de teoría sociológica, pero me parece, hay una línea interesante que es la de la relación entre la separación y el mal, y el conflicto, que creo que es interesante para rastrear. Y otra cosa, haciendo como un pequeño giro, pero quizá no es tan alejado, hoy pensaba que es un libro justamente muy interesante para pensar políticamente. Ahí está Molly, que escribió un texto y en un rato va a hablar sobre esa relación, sobre lo que nos puede enseñar este pensamiento para pensar la política y para pensar lo que queremos y cómo vivir juntos. Y ahí yo veo como una cuestión que a lo mejor también es interesante para contrapuntear con otras formas de pensar la política, que es justamente que al ser un principio de acción y ético, no tiene tan claro a dónde está yendo, digamos. Justamente el chiste está en el propio devenir y en mantener abierto el devenir, digamos. El problema es cuando el devenir se estanca, de hecho. O sea, cuando el agua deja de correr y se pudre. Esa es una figura habitual. Me parece interesante, no sé cómo ves eso de aquello a lo que nos orientamos, aquello que deseamos, y cómo se relaciona con este no saber, con este ir y tener alguna certeza quizá o una apuesta, pero tampoco tener demasiado claro dónde vamos. Sí, yo de hecho una de las cosas que pensaba ahora leyendo el Tao es que primero que el cristianismo es una partitura con un montón de interpretaciones, entonces lejos de ser una cosa lineal, a un montón de voces y como decía un autor, la verdad es algo sinfónico, digamos, ¿no? No es una cosa donde todos dicen lo mismo monocorde, pero no deja de ser cierto que en eso, digamos, justamente hay un montón de tensiones, y una está que están muy presentes en el Tao también, entre el hacer y el no hacer, entre recibir y dar, entre el trabajo sobre uno mismo y el trabajo sobre el mundo, y entre también, por supuesto, ¿no? Cómo uno se para delante de la historia, si ha habido aproximaciones más quietistas, inclusive, ¿no? Condenadas, pero que estaban ahí, y otras excesivamente activistas. Digo, ¿no? Pienso desde la discusión en los 60, 70 de qué tienen que hacer, ¿no? ¿Tiene que tomar las armas la iglesia, los cristianos, o no? Como que es una discusión que está siempre presente. Y en ese sentido, en el Tao no aparece así, no aparece esa disyuntiva. Total. Pero sí aparece algo que para mí también está muy en contacto con el cristianismo, que es, diría varias cosas, ¿no? Primero ya vamos que justamente que teología y política van 100% de la mano. O sea, o lo teológico, lo místico, ¿viste? No está separado de lo político, no existe eso, no existe ni en el Tao, que es un tratado de gobierno, digamos, ¿no? O sea, pero tampoco existe en una visión judeocristiana, porque siempre lo espiritual es político y lo político es espiritual. Y por ahí es una espiritualidad o una mística horrible, pero igual está. De hecho, en general, los políticos más peligrosos son los que tienen, digamos, una mística nefasta. El otro día hablé un poco de eso, no quiero tampoco ni dar nombres ni nada, pero en una reunión de curas usé la categoría satánica para hablar de ciertas cuestiones políticas actuales, y un par de curas me miraron medio raro, pero digamos, me parece muy interesante eso, ¿no? Como entender, nosotros tendemos a pensar mucho desde una mirada muy secularizada, que entiendo yo por qué quiere justamente distinguir. Me parece que el riesgo es cuando uno deja de distinguir para dividir, ¿no? Distinciones son buenas, pero
lo místico siempre como algo político, y al mismo tiempo entender que, digamos, que siempre hay, y eso me parece que en el Tao también está muy presente, esta idea de que el trabajo pasa por recuperar esa consonancia con la naturaleza, con el mundo, que lleva justamente también a un obrar virtuoso y a una política virtuosa, digamos, cuando uno va, y que eso también está muy presente en otras místicas y en la mística cristiana, esta idea, por un lado, como punto de partida, que los desajustes del mundo son un eco, una reverberancia de nuestros desajustes personales, y que somos parte de todo eso. Y entonces, digamos, eso como un punto de partida. Y que también el trabajo pasa por cultivar. Yo practico meditación hace mucho, ¿no? Y una de las cosas, y meditación en clave cristiana, que la gente a veces se olvida que el cristianismo también es una religión oriental, ¿no? Y hay una tradición meditativa muy, muy larga, y que justamente está siempre esta idea de abrirse y entrar muy, que en eso el Tao a mí me resuena muchísimo, esta idea de justamente no hacer, ¿qué haces cuando meditas? Y no haces nada. Aprendés a contemplar y a mirar y a escuchar sin juzgar, sin rechazar nada, sin salir corriendo detrás de nada, confiando en que eso al mismo tiempo te transforma, te lleva a un tipo de actuar diferente, más transformador, y un actuar que no lastima. Y eso es algo que para mí está muy presente, que eso es interesante para mí. Una política del, bueno, acá el tratarse bien, como lo traduce ese, pero una política que en otros términos podría ser del cuidado y que de alguna manera, como decían también recién acá Matt y Tommy, tiene mucho de maternal. Que esto para mí también es muy interesante porque la palabra, de hecho, esto sí me senté y lo revisé, la palabra en chino que se suele usar, que ese acá suele traducir como compasión y otras traducciones también traducen así, si uno la traduce más literal del chino, habla del amor que una madre siente por su hijo. O sea, no es simplemente cualquier amor, sino que es un amor maternal. Lo cual para mí era un eco muy interesante porque en la Biblia, en hebreo, la palabra para hablar de compasión es regemim, que quiere decir útero materno. Okay. Como que Dios siente por el ser humano el amor que siente una madre por la criatura que tiene en el vientre, ¿no? Y esta idea acá en el 29, que fue de mis preferidos, que dice, es imposible conquistar el mundo. El mundo es un vehículo sagrado, no una herramienta que manipular. Quien lo procura manejar, lo mancha, y quien busca apropiárselo, lo pierde. Algunas cosas en el mundo mandan o piden que las guíen, vociferan o hablan con un susurro. Son vehementes o dedicadas, triunfan y se frustran. Por eso el sabio se mantiene al margen de los extremos y la complacencia. El sabio, justo, parece a propósito, pero el sabio es como obviamente es la figura subjetiva, digamos, el modo de subjetivación que propone el Tao, por decirlo así. El arquetipo, digamos. El arquetipo, sí. Me parece una figura muy... No voy a comparar con otras culturas, etcétera, porque sería eterno, pero sí me parece, por un lado, una figura que se diferencia de varias otras, que podrían ser el guerrero, el gobernante, el campesino, por quedarnos en el mundo, digamos, de la coyuntura en la que se escribió, que tienen distintas relaciones con los seres humanos, con la naturaleza, consigo mismos, con sus objetivos, etc. Y a la vez, a mí hay algo que me gusta mucho de la idea de sabio que hay en el Tao, que es también una idea distinta de sabio respecto, al menos a lo que uno tiende más o menos, voy a decir, sí, de sentido común, una cierta sedimentación en relación a la idea de sabiduría, que suele tener básicamente lo siguiente, creo yo. Primero, una especie de... hay una valoración de la propia experiencia como un acumulado que permite absolutamente darle sentido a cualquier otra cosa que advenga, por lo cual el sabio es puro pasado, en ese sentido es un principio de experiencia. Digo, para mí el sabio del Tao se diferencia de esa idea. Y después es alguien que se retira, digamos. Por lo general, a diferencia de otras figuras, el sabio tiene algo de eremita, tipo se va porque ya justamente como ya experimentó todo y ya asumió la verdad, adquirió la verdad, sí. Parece que cuando adquirís la verdad te tenés que ir a vivir a una cueva. Es como el ermitaño del tarot, ¿viste? Bastón, linterna y nos vamos. Exactamente. Lo cual podría ser interesante, ahora que traes al ermitaño y el bastón, podría ser interesante pensar que muchas veces a Lao Tse
se lo ilustra arriba de una mula, un burro. O sea, el chabón está en movimiento. El chabón está en movimiento. Y me parece ahí que hay una idea distinta de sabio. O nos trae la posibilidad de unas ideas diferentes. Primero, la de alguien que está muy dispuesto a que el devenir no se agote, a hacer posible ese devenir, a mantener las cosas en movimiento. No cree tanto en su experiencia. Este es un libro que prácticamente no tiene experiencia, es decir, tiene unos principios que encima son contradictorios, porque si vos podés leer el Tao y podés encontrar una posición y su contraria en una unidad un poco anti-aristotélica, y te vuelve loco, digamos, pero que está presente, y me parece una figura muy interesante para pensar nuestra actualidad, esta de un sabio que no se retira, que está en movimiento, que busca ver cómo mantener abierto y vivo lo que vive, y que no hace valer su experiencia como un principio de autoridad. Sí. Bueno, yo me acordaba, me había notado acá, estas son también del DS, lo que pasa es que soy un señor mayor justamente y necesito de golpe, y como me estoy sacando los anteojos lo leo acá que lo tengo más grande, pero en el 19 cuando dice, basta de hacerte el santo y el sabiendo, los demás te lo van a agradecer. Y yo que justo soy cura y profesor, ¿viste? Estoy re jodido con esta máxima. Basta de moralina y altruismo, alcanza con volver a ser amables. Basta de oportunismo emprendedor, para que no haya más robos ni estafas. Tampoco te enamores de estas máquinas, ¿viste? Cuando decís, qué copado esta, como que de golpe se lleva para el otro pero lado. mucho más. ¿No? Si no le gustan estos principios, tengo otros. Mejor la sencillez y la franqueza, mejor no depender de tus deseos. ¿No? Sí, que es esto que, de vuelta, ¿no? Es como decías vos, a nosotros me parece nos cuesta mucho convivir con la paradoja, que para el oriental es medio el pan de cada día. ¿Viste? Esto de, viste, Parmenides, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, y los orientales como, no, sí, ¿viste? ¿No? En la experiencia, pero además creo yo, la experiencia mística siempre tiene eso, o sea, esta idea de la paradoja, porque justamente no se lo puede expresar del todo, entonces siempre está esta cuestión de, ¿qué? Bueno, es como algo, ¿viste? Va como avanzando y al mismo tiempo dice, y esto no se puede nombrar, y por eso la paradoja suele ser un lenguaje muy típico de eso. Un místico, Máximo el Confesor, dice en un momento, permanece en la paradoja y accederás al misterio. Ajá. Es esta idea, me parece siempre, como que bueno, hay que sostenerse en eso, y eso justamente es lo que te rompe el bocho, literal, a veces, sí. Y es lo que te permite que puedas experimentar lo que es el Tao, que tiene mucho de esto, del movimiento permanente, de un cierto regreso a la infancia también. Sí. Y que está esa imagen del bebé que se repite más de una vez, como este volver a este no saber, que está en un montón de tradiciones. Después en el Zen, un poco el vehículo para eso es el koan, ¿viste? Eso de repetir todo el tiempo una frase que no tiene respuesta. ¿Cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo, no? Si un árbol se cae en el bosque y nadie lo escucha, hace ruido, o sea, pero que no es la idea que en algún momento lo vas a responder, sino que en algún momento se te corte el bocho y vos rompas con la dualidad y tengas el satori. Pero así como puede ser eso, que suena igual re místico, a veces te cuentan, fue tal y le preguntó al maestro, ¿cómo es tal cosa? Y el maestro le estampó un bife y ahí alcanzó la iluminación, ¿no? Sí. Y el Tao me parece que tiene eso, que para mí es muy propio también de la experiencia mística, que es el tema de, justo con esto que decías vos, ¿no? Este tema del movimiento, porque en el fondo no sabes nada, ¿viste? Hay un tratado místico del siglo XIV cristiano que se llama La nube del no saber, que yo suelo decir que ese es como mi estado de ánimo habitual también, ¿no? Pero digo, como que está siempre esa cosa de, en algún momento, el colmo de la sabiduría es saber que no sabes. Sí, bien. Y que sostenerse en eso es lo que te tiene en movimiento permanente también. Sí, a full. De hecho, pensaba en eso, bueno, hacer el no hacer como una idea muy de Tao, tiene un poco que ver con eso, porque parece, en realidad, o sea, es hacer el no hacer, o sea, hay un hacer. Hay un hacer paradójico justamente, que es la de trabajar para no trabajar, pero no dice que no hay que trabajar, dice que hay que trabajar para no trabajar, que no es exactamente lo mismo que quedarse quieto o apostar a la pura espontaneidad, podrían ser distintas maneras. Es como, yo me lo imagino un poco como un proceso también de desmontaje,
digamos, incluso de inhibición de cosas que podrían ser medio cliché, que uno tiende, bueno, a una práctica muy obvia o muy signada por sus expectativas. Hacer el no hacer como una especie de ir sustrayendo, pero con la idea esta de volverte un bebé, pero en un sentido para mí, muy interesante, que me reenvía a otra autora que nada que ver, o capaz que sí, porque viene la cibernética y el taoísmo y la cibernética en un momento se empezaron a llevar bien. Fue un insumo de autores, caso Simondon, por ejemplo, donde iba a hablar de Margaret Mead igual, no de Simondon, donde Margaret Mead dice que ser un bebé es ser pura potencia. Es decir, que lo que vos hacia adelante, hacia el futuro, la figura del bebé, lo que expresa es eso, es a la vez, no sabés qué va a pasar, no sabés cómo va a pasar, pero puede pasar cualquier cosa. Sí. O el huevo, que en los gnósticos y en un montón de mitologías, viste, es como esa imagen, pura potencia de vida, viste, de algo que está como por surgir, que tiene siempre como una especie de plenitud, ¿no? Me parece que sí, que hay mucho de eso. Y eso como ese estado, bueno, en los evangelios está, ¿no? Jesús dice, si no se hacen como un niño, no entrarán en el reino. Esta idea que no es un infantilismo, sino es vivir en ese estado como de receptividad. Eso es lo que pensábamos. Y que es tal cual, ¿no? Y la ascesis es ese desprenderse, perder. El Tai Chi Chuan tiene mucho de eso, ¿no? Esas ideas, o muchas de las prácticas, esta idea de practicar para desprenderse, para ser más natural, para que todo fluya más desde otro lugar. Para citar una cita no académica, pero que es mi cita de mis citas preferidas de la vida, hay que desaprender lo que aprendiste, como le dice el maestro Yoda a Luke en Dagobah, digamos, ¿no? Que es algo muy taoísta también. Pero hay mucho de eso. Para citar algo un poco más apropiado, viste que hay una serie de pinturas que son, no sé si las ubican, las pinturas del chico que busca el Wei, y que son unas pinturas budistas zen, taoístas, que van mostrando todo el camino donde el chico pierde el Wei, lo busca, y en un momento hay un cuadro que es en blanco, y después ese cuadro recupera el Wei y después vuelve al mercado, ¿no? Como a la vida cotidiana. Y es como ese proceso que uno va viviendo de desmontaje, pero no para quedarse en la nada, sino para alcanzar como una pureza mayor. Hay un tema ahí con la cuestión del vacío que aparece acá también. Yo me había notado uno de los toques. En el 11 dice: la rueda converge en 30 rayos, el vacío del centro la vasija es arcilla modelada, pero su utilidad está en ser hueca. Un cuarto tiene puertas y ventanas, le dan su utilidad sus agujeros. En lo que está radica la ganancia, pero la utilidad en lo que no. Pero lo que pasa es que nosotros, de vuelta, entendemos el vacío como carencia, como privación, pero para esta mentalidad el vacío es pureza. Bueno, justo tomándome de esto, pensaba esto de en la ganancia, ¿cómo dice? ¿Me lo repetís? Sí. En lo que está radica la ganancia, pero la utilidad en lo que no. En lo que está radica la ganancia, pero la utilidad en lo que no. Conservemos esa idea, porque a mí me parece que la otra cuestión que está muy buena para pensar es qué lugar tiene la austeridad en el libro. Porque hay varios momentos en los cuales se apela a que el sabio es austero, y yo tengo bueno, un poco una idea sobre qué específica austeridad, que dijo, digamos, con paz, que es el parecerte a Paul Auster. No sé. ¿Cuánto de Paul Auster tenés? ¿Qué específica austeridad se juega acá? ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un momento en el cual el discurso de la austeridad, el de la austeridad, digamos, está fuerte, ¿no? O sea, el ahorro, el déficit fiscal, distintas maneras de apologías de la austeridad, que si lo llevamos un poquito más atrás, es una característica del neoliberalismo. Desde el 2008, desde la crisis del 2008 en adelante, hay una reversión de su discurso hacia un discurso de la austeridad. En todo el mundo, en particular se vio muy fuerte en Europa,
Y aquí resuena muchas veces esta austeridad como un valor, ¿no? Y yo pensaba, bueno, o sea, como traté de tensionar un poco esta idea de austeridad que está en el Tao con esta idea de austeridad que circula hoy. Y pensé un poco lo siguiente, que la austeridad de este sabio, y esto del vacío, si querés, es una austeridad que no está, su objetivo no es ahorrar para acumular. De hecho, hay un momento que tiene una frase hermosa, el Tao, que para mí es recontra batailiana, que dice, ahorrar es perderte de gastar. ¿Sí? Ahorrar es perderte de gastar. Esa idea me parece maravillosa. Ese elogio de aquello que no sucede justamente por esa operación que parecería ser necesariamente virtuosa, que es la del ahorro. Y pensaba justamente en esta, digamos, dos acepciones distintas, que el Tao ofrece una idea de austeridad, que es una idea de frugalidad y de no acumulación. No es una austeridad que está pensada como la antesala del ahorro. Está pensada como una especie de esto, como un proceso de vaciamiento en ese sentido, en el sentido de nuevo de aquello que es posible mantener en movimiento, y el ahorro como un problema, para mantener las cosas en movimiento. Por eso hay una crítica a la voracidad, a la codicia, a la avaricia. Ahorrar es perderte de gastar, digamos. Cuando hoy es todo lo contrario, digamos. El discurso de la austeridad es una austeridad cuyo objetivo es la acumulación. Entonces vos tenés su objetivo final, ¿no? Entonces tenés un taoísmo que derrocha, pero bien, o sea, un taoísmo que no que malgasta, sino que gasta y que es austero en esto de permitir que las cosas se muevan, y tenés una austeridad que es exactamente la contraria. Sí, una austeridad que va siempre en pos de una mayor libertad en un caso, y otra que además es una austeridad que muchas veces es un sacrificio, porque no hay que olvidarse que esto además está pensado para los que gobiernan, ¿no? Entonces, más punzante me parece todavía cuando de golpe uno escucha discursos de austeridad, pero que ahorren de abajo, digamos, ¿no? Y que no se aplican muchas veces a que después está en el lugar del ejercicio del poder, que también es como otra cuestión. Sí. Pero que sí, que tiene que ver con esta conciencia de, sí, como decías vos, del movimiento. Hay un cuento que me encanta, que un tipo fue a ver a su maestro, que era un rabino, y el rabino no tenía casi nada en la habitación, y el tipo le dice, pero Rabí, dice, ¿dónde están tus cosas? Y el rabino le dijo, ¿y las tuyas? ¿Dónde están tus cosas acá? Y el tipo le dijo, pero yo no vivo acá, yo tampoco, yo estoy de paso, ¿no? Y creo que es un poco esa idea, ¿no? Como es muy buena. Y me parece que hay algo de eso, esta idea de una austeridad, pero en función de una mayor libertad de vuelta, ¿no? Siempre esta idea acá de fluidez, del agua, de no aferrarse, pero no en un sentido de, también, ¿no? Hoy con el tema de soltar hay tanta cosa, espiritualidad berreta dando vueltas por ahí, pero sí como en esta idea de no retener para tener una mayor libertad y un mayor movimiento, que se expresa me parece en muchos niveles, porque la austeridad, y acá me parece que se está bastante claro cuando uno va leyendo el Tao, no es solamente un gesto material, sino que es una actitud intelectual. Sí. Que eso es lo otro, ¿no? O sea, ¿cómo me muevo yo de cara al saber adquirido? Digo, pienso en nosotros dos, que justo tenemos la misma edad, tenemos nuestros estudios. ¿Cuánta disposición hay pasado un cierto momento de la vida? Decir, ¿sabes qué? Rompo con todo esto, me animo a que mis ideas sean algo nuevo, a que alguien me cuestione. Para mí hay algo muy interesante ahí también. Con el tema justamente del poder, el saber acumulado también es una forma de poder. A full, totalmente. Vamos cerrando. Dale. No, bueno, yo tenía algo, pero quizás se haga demasiado largo, pero solamente lo voy a decir como una clave de lectura para que la gente se la lleve. Que es que me interesa pensar, lo estuvimos elogiando bastante al Tao, y ahora yo quiero hacer como una crítica, o un comentario, un comentario de alguna cosa que al menos me llama la atención. Que no hay, es un texto que no tiene un lugar para la voz pública, la voz en lo público. Claro. Es la relación entre un sabio, los gobernantes o aquel que lo lee, pero en el texto no hay un espacio
no hay un espacio colectivo, hay un espacio muy individual o de relación con ese otro, pero muy definido. Lo digo porque me parece interesante también pensar, y esto un poco tomándolo de François Julian, que es un sinólogo francés muy copado, que tiene 200.000 libros sobre esto, que se los recomiendo, y él plantea algo interesante respecto a la ausencia de ciertas experiencias o instituciones democráticas al modo occidental, que también hacen del texto un texto que uno lo tiene que pensar a la luz de sociedades fuertemente jerarquizadas y con poco espacio para la voz pública. Entonces, ¿cómo te arma también, cómo te arma una ética y una política cuando no está esa posibilidad democrática? Eso me parece muy interesante para leer el libro a la luz también de eso, y por qué podría servir en un contexto de posibilidades no democráticas. Totalmente. Yo creo, no digo para defenderlo, ¿no? Si pretendiera decir todo, tampoco sería el Tao. Exactamente. Y me quedo así con eso, justamente, ¿no? Creo que lo interesante es que en este tiempo, releyéndolo, volví a eso. Hay algo que pasa cuando uno se acerca a los textos, a estos textos con presencia, que nunca nos deja igual. Nos toca, nos pone en camino. Y el hecho de que nos inquiete y nos deje como molestos no es un defecto, sino que para mí es una virtud. Y en un tiempo donde mucha propuesta espiritual viene recontra masticada, los 5 tips que tenés que tener para tal cosa, aparece esto que es como los maestros, como justamente cuando un monje va a un monasterio zen y va y dice déjeme entrar, le dicen que no. Uno tiene que insistir, tiene que tocar a la puerta del monasterio, quedarse ahí hasta que te dejan entrar. Yo diría entonces que vale la pena seguir tocando la puerta del Tao hasta que te abran, porque como dice mi maestro que es Jesús, ¿no? El que busca encuentra y al que llama se le abre. Así que démosle para adelante con el Tao. Gracias. Gracias, López. Hermoso. Muy bien, muy bien. Bueno, era Redu Mangianotti, Ezequiel Gato, y ahora seguimos algo pensaba de la charla, que a mí me da cosa dónde cortarlos, pero bueno, teníamos como un esquema, pero bueno, también podemos, ahora hacemos una partecita más del evento formalmente, y después podemos seguir conversando y charlando. Aprovecho para recordar que hay una barra ahí que pueden comprar algo para tomar, también hay yuca, todavía queda algo de yuca para picar, y ahí al fondo están los libritos, y ahora sí se retirarían. ¿Cómo no? Nuestros Nos vamos a sustraer. Conferenciantes, y volvería Mati Méndez al escenario y lo van a acompañar Milagros Porta y Mara Beger Balboa. Así que un aplauso para ellos. Y quedó acá el... Bueno. Bueno, si quieren comento un par de cosas. Antes que nada, para mí es muy importante estar acá y aprecio mucho la invitación de porque venimos discutiendo el libro desde hace años, desde 2021 más o menos, y a mí realmente me impactó a nivel de la escritura, porque ahora a comentar alguna cosa sobre eso, pero la traducción de piensa mucho en la dimensión del lenguaje, de lo que muchas veces se piensa simplemente como un libro espiritual o bueno, un tratado teológico o político, como estaban conversando antes. Y traduce, antes que nada, traduce desde un pulso métrico, como desde un pensamiento de la forma o la forma como pensamiento. Todo el libro está en endecasílabos y heptasílabos y tiene una sonoridad muy especial. Y después pensaba algunas cosas que están en el prólogo que para mí son muy misteriosas, porque en, no sé si 4 carillas condensa muchísimas ideas, que dice que el Tao es una ética, sí, está bien, es una poética, bueno, es bastante fácil darse cuenta, pero también dice que es, por un lado, una semiótica y por otro lado, un algoritmo, ¿no? Y me resonó mucho porque lo dice así, no lo explica demasiado, pero por un lado, no sé si hay muchos estudiantes de letras o escritura en la sala, pero si leímos alguna de esas Saussure,
nos acordamos de la imagen del ajedrez, ¿no? Como de que todas las piezas forman un sistema, pero están en relación entre sí, y cada vez que se mueve una pieza se actualiza, pero el sistema siempre está completo. No sé, me acuerdo mucho de esa imagen. Siento que el Tao funciona así también, como que tiene un campo semántico muy limitado, de piecitas que están todas en relación, y podés entrarle por cualquier parte, como desde el principio hasta el final, o desde el final hasta el principio, y siempre va a componer sentido porque son muy pocas palabras que están en juego. Como es el nombre, es el valle, la mujer, bueno, no sé, hay como eso, un juego de piecitas, y después el algoritmo también, ¿no? Que es como un conjunto finito de operaciones para hallar la respuesta a problemas, y también es eso, como esa idea, ¿no? Como de muy poquitas palabras. Y pensaba un poco que cuando tratamos de definir poesía o leemos teoría sobre poesía, aparece mucho la idea de que la poesía es condensación, como que es decir muchísimo con muy poquito, y me parece que en ese sentido principalmente el Tao es un libro de poemas. Como cada pieza es muy, muy breve, son muy poquitos versos, pero abre para todos lados, como acaban de ver, me parece, en la conversación que tuvieron los compañeros. Bueno, eso, algunas cositas. Bien. Bueno, hola. Hola, Ese. Yo tampoco lo conozco a Ese en persona. Un poco tu vínculo con él bueno, sí, tuvimos un intercambio y en algún momento me ayudó con unos poemas míos, fue muy generoso. Y fuimos debatiendo el Tao y un día me dijo, bueno, ¿querés estar en la presentación? Y la verdad es que no soy una entendida del Tao. Lo que sí pensaba es que la primera vez que accedí al Tao no tenía ni idea, o sea, sí, el taoísmo como lo podía asociar de esa manera, pero lo leí como un libro de poemas, sobre todo como un libro de poemas, y me sigue pareciendo sobre todo un libro de poemas, y en cuanto lees el primer poema te das cuenta que también es, o sea, mucho más que un libro de poemas. Y hay una frase muy linda en uno de los poemas que dice, luz es lo que hace ver y no lo que se ve. Que esto, o sea, lo estoy diciendo ahora y me parece un poco tonto, pero en realidad pensaba que la poesía es un dispositivo que crea iluminaciones. Es muy difícil en general, como bueno, esto que vos hablabas, ¿no? Como es muy poco la cantidad de palabras y a la vez es imposible de achicar. Está como, sí, están las palabras justas y no es por, digo, este debate que había sobre el dualismo y la forma y el contenido, pero bueno, la poesía es todo, o sea, no se puede sacar de eso y me parece que en realidad lo que hace es iluminar zonas que estaban rígidas y estaban muertas y las revive, por eso es emocionante también leer poesía. Y me parece que el Tao en ese sentido, metiéndose en los temas que se mete, es un faro directamente, porque los temas que toca, los que se anima, son como los grandes temas también. Entonces, es conmovedor. Y a la vez, algo que para mí también digo, como que se va del ámbito de la poesía y como arrasa con un montón de lugares, me parece que también lo logra sin ser autorreferencial. Hay algo muy generoso en ese sentido, de que, y hablaban de la fe antes, la fe en la palabra, y yo pensaba, yo le creo, o sea, y le creí desde el primer momento al Tao, porque no había nadie, o sea, como había ese yo poético, estaba tan... ¿cómo decirlo?, tan atrás, o estaba tan escondido, que yo le creía. O sea, y es muy loco eso también, porque en general también vengo como una escuela más atea, si se quiere, y es como, en ningún momento me pregunté quién es esta persona que está diciendo todo esto. O sea, y eso es increíble. No sé, me fui por las ramas. No sé, No, bueno, estoy como...
En relación a las versiones, creo que eso también es un logro de la traducción, encontrar esa voz. Totalmente, cómo esa voz resiste a que a todas la- las traducciones. Y que a la vez es lo musical que hablaba de lo rítmico, digo, como encontrar ciertos recursos Sí. poéticos importantes como para el texto, para las palabras y no como para el autor, no sé. Sí. Sí, me parece que, Sí. es, que hay, se nota que hay una intimidad con los temas sin que haya un yo hablando de lo íntimo. Sí. Pero la cercanía con los problemas que está trabajando es súper palpable, como en un poema. Así que sí. Bueno, yo estoy feliz también de leer con ustedes, porque a vos te leí, aunque no te conozco mucho, y con Molly hablamos mucho del Tao, y creo que las cosas que más entendí en la poesía fue como en un momento de hablar mucho con Molly y con Ezequiel, así que es como full circle este momento. Bien, Así se que armó. leamos poemitas. Dale. ¿Qué hacemos medio por orden? O sea, en realidad Sí. no sabemos. Por orden, Ping ¿no? pong. Sí. Bueno, ping-pong de... Sí, Ping-pong. salteado. Bien. Bueno, leo el 2. Que todo el mundo sepa lo que es bello es fealdad. Que todo el mundo sepa lo que es bueno, eso es el mal. Ser y no ser no son incompatibles. Lo difícil es fácil si es difícil. Si es largo, es corto. Y cuando es bajo, es alto. La voz siempre es concierto. El después, antes. Ser sabio no es decir que se hace algo. Es desear lo que llega cuando llegue. Desear sin poseer. Actuar sin culpa. Hacer las cosas y dejarlas ir. Porque el dejarse ir las vuelve cosas. $12. Tantos colores juntos te encandilan, tantos sonidos juntos te ensordecen, tantos sabores juntos te empalagan. Perseguir y cazar te vuelven loco, querer atesorar te hace actuar mal. El sabio ignora el ojo y ve el estómago. 20. Si dejas de tratar de entender todo, enseguida se acaban los problemas. ¿Qué hay de asentir en ser condescendiente? Y en tener que ser bueno, ¿qué hay de malo? ¿Por qué temer lo que la gente teme? Tanta elucubración no tiene fin. La gente se divierte en los feriados o cuando sale al parque en primavera. Yo soy el único que no se inmuta, un bebé que no sabe sonreír. Me siento desganado, deprimido, como sin un hogar al que volver. La gente tiene todo lo que quiere. Yo, un tonto que se queja de su pérdida. Son tan inteligentes los demás. Yo, un bobo que perdió la lucidez. La gente está ocupada con sus cosas y yo siento que estoy a la deriva. Me siento diferente de los otros. Extraño la comida de mamá. Acaba de contradecir todo lo que dijimos de que no hay un yo, todo. Pero les prometo que es como el único en el que aparece. El desorden es el orden. Mal, Mati. No nos pusimos de acuerdo. El 63. Actuar y no hacer nada. Hacer sin actos. Probar y no por gusto. Ver lo grande en lo chico, lo mucho de lo poco, la virtud del error. Lo más complejo empieza por lo simple y lo más grande parte de algún detalle diminuto. El sabio no persigue la grandeza, por eso mismo logra cosas grandes. Promete mucho quien no tiene fe, y es denso tomar todo a la ligera. El sabio ve complejidad en todo, por eso mismo nunca se complica. Tengo muchos problemas con los números romanos. Ay, creo que sí, no sé. yo me lo- Estamos todos en la misma. 28. Conocerse varón y ser mujer es el arroyo que atraviesa el valle. Ser el arroyo que atraviesa el valle con su poder eterno e infalible es ser una vez más recién nacido. Reconocer la luz y hacerse oscuro es un ejemplo para todo el mundo. Ser un ejemplo para todo el mundo de ese poder eterno e infalible es volver otra vez al infinito. Conocerse en la gloria y ser modesto
Es el arroyo que atraviesa el valle, con su poder eterno e infalible. Es el retorno a la simplicidad. A la madera simple hay que cortarla para sacarle todo su provecho. Así conduce el sabio a los demás, leña de árbol erguido. Yo voy a leer el que leí en el norte, que tenía que ver con atravesar experiencias con el cuerpo. La constelación. Exacto. Ah. Estaba evitando la palabra. Dije experiencia. 13. ¿Cómo asustan el éxito y la ruina? En eso se parecen mucho al cuerpo. ¿Y qué quiere decir que son temibles? Al principio temblabas por triunfar, luego temes que el éxito te esquive. ¿Y por qué es comparable con el cuerpo? Temo la ruina porque tengo cuerpo, si no, no habría nada que arruinar. Me dio escalofríos, chicos. Exacto. Este es el 67. Me encanta que hayamos admitido Porque esto. yo en un momento dije, me los anoto. Porque todos dicen que mi camino es grande y que no se parece a nada más. Lo grande nunca se parece a nada, por eso es que también parece chico. Hay 3 cosas que cuido y atesoro. La primera se llama compasión y la frugalidad es la segunda. La tercera consiste en no imponerse. Soy más valiente siendo compasivo. Si me modero, soy más generoso. Si no me impongo, puedo liderar. Temeridad, derroche, imposición, son cosas que conducen a la muerte. Si hay que atacar, mejor con compasión. Mejor la compasión al defenderse. Con compasión, el cielo te preserva. El 76, que lo quería leer porque aparece en Stalker, de Tarkovsky. No sé si se acuerdan de ese momento. El hombre cuando nace es delicado y frágil, y al morir duro y rígido. Las plantas brotan verdes y se llenan de savia. Al morir se marchitan y se secan. Lo duro e inflexible acompaña la muerte. Lo tierno, lo que cede, acompaña la vida. La tropa intransigente no gana la batalla y al árbol inflexible lo derriban. Los duros y los fuertes caerán y se alzarán los tiernos y los frágiles. 15. Antes, quienes seguían el camino eran espirituales y sutiles, penetrantes, profundos. Por eso era imposible conocerlos. Puesto que es imposible conocerlos, solo puedo esbozar algunos símiles. Tomaban precauciones como quien cruza un río congelado. Se mostraban renuentes como quien desconfía del vecino. Eran educadísimos como huéspedes siempre en casa ajena. Difíciles de asir como el hielo que empieza a derretirse. Se dejaban moldear como un pedazo informe de madera. Eran igual de llanos que los valles y con la claridad de un río revuelto. ¿Y quién puede aclarar agua revuelta? ¿Quién puede hacer correr agua estancada? El camino no ofrece plenitud. Sin buscar plenitud, tampoco hay falta. Hacemos una ronda más. ¿Hacemos una última? Sí. Antes hacíamos el chiste de que podríamos leerlo todo, tipo, Sí. seguimos así y Y lo leemos todo, 3 todos horas parados después. aparte. Es como la tortura. Hay un, Es la disciplina del Tao. la anécdota de un cumpleañero, ¿no? Que en medio de su cumpleaños, una terraza leyó toda su novela. Completa. Sí, un escritor también creo que en el, no sé si fue en el San Martín o en, no sé, también era, o sea, no sé, 48 horas de leer eso y vos ibas entrando, tipo, no voy a dar nombres porque aparte no estoy segura quién fue. Sonamos pero- después. Sí, después lo hablamos. La gente tiene hambre, los impuestos subieron, los de arriba pagan poco. Por eso es que la gente tiene hambre. Gobernar a la gente no es sencillo. Los de arriba se meten demasiado. Por eso es que es difícil gobernar. La gente no respeta más la muerte por ocuparse mucho de la vida. Por eso no respeta más la muerte.
Si el costo de la vida sube mucho, se opaca su valor incalculable. Salió la ronda política. Vamos. 80. Sí. 80. Que esto, si alguien escribe novelas, sería un muy buen argumento para una novela de ciencia ficción utópica. Un país chico donde quepan pocos. Todos. Vamos a ver. Un país chico donde quepan todos. Donde no falten adelantos técnicos, pero que no generen dependencia. En el que por respeto hacia la muerte nadie quiera emprender largos periplos. Con excelentes medios de transporte, pero sin incentivos para irse. Donde si hay armas, no haya que exhibirlas. Donde la gente vuelva a usar el quipu, cocine rico y vista igual de bien. Le guste dónde vive y cómo vive, y su costumbre sea la alegría. Un país en un mundo sin fronteras. 52. Si todo lo que existe tiene inicio, se podría decir que tiene madre. Los hijos se conocen por la madre. Reconocernos hijos es volver a la madre y cuidándola, cuidarnos de todos los peligros hasta el fin. Cerrá bien tus ventanas y tus puertas. Vivirás sin problemas hasta el fin. Abrite al mundo y entregate a él. Vivirás hasta el fin sin salvación. Quien ve mejor ve todo más chiquito. Y es más fuerte quien cede a la ternura. Luz es lo que hace ver, no lo que ves. Usarla te protege de la pérdida. Y eso entraña una práctica constante. Hermoso que hayas elegido ese. Bueno, gracias a todos por venir. En nombre de toda la editorial y de Ezequiel, todos hablamos en nombre de Ezequiel. Igual si Ezequiel dice algo puede manifestarse también. Pero gracias en serio a todos. Sí, y muchas gracias a Casa Bastet que nos Hermoso. recibió. La verdad que haciendo gestión cultural es una gran noticia cuando aparece un lugar donde uno puede hacer cosas y el trato es tan bueno. Es como una gran noticia porque nos dan ganas de seguir haciendo movidas. Así que gracias al espacio, a Juan Sá, que está por ahí atrás. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, y eso. Gracias, No Tommy. mucho más, ¿no? No, quedan muchas cosas por charlar y pensar. Seguimos ahora. Sigámosla. Ese dice, estoy muy emocionado. Te queremos un montón. amigo. Gracias, ese. Gracias a todos. Gracias por las traducciones. Bueno. Bueno. Listo. Ya está.